Bien, el principio entonces ahora, que vendría siendo el número 2, que es proporcionar múltiples formas de representación de la información, es decir, cómo nosotros como docentes vamos a entregar herramientas en todas nuestras clases que respondan, digamos, a los distintos estilos de aprendizaje, a los visuales, a los auditivos, a los kinestésicos, a aquellos estudiantes que tienen dificultades para oír, aquel estudiante que tiene dificultades para ver. ¿Cómo voy a hacer yo para que el estudiante dentro de mi clase perciba de forma correcta la información que yo estoy entregando? Para eso algunas tareas simples, o proporcionar diferentes opciones para recibir la información, como por ejemplo cambiar el tamaño del texto, de la letra, el tipo de fuente, si yo quiero destacar una palabra en particular, ponerla de otro color, utilizar el color como medio de información para resaltar algún elemento, utilizar subtítulos, utilizar descriptores de texto o de voz en imágenes, gráficos, videos, utilizar objetos físicos como vemos ahí en el ejemplo, facilitar las claves auditivas para las ideas principales, convertir un texto digital en PDF en audio, ¿cierto? Es decir, ¿cómo yo voy a hacer que aquel estudiante que le cuesta percibir la información de forma visual, él pueda captar esta información? Es decir, si yo les hago leer un texto y el estudiante tiene graves problemas de visión, ¿cómo le puedo facilitar este texto de forma oral, por ejemplo? ¿Ya? Eso es lo que nosotros tenemos que empezar a declarar dentro de nuestra planificación. Opciones para la comprensión: fijar conceptos previos ya asimilados, utilizar organizadores gráficos para visualizar las relaciones entre la información de los conceptos. En general, a los estudiantes les cuesta mucho utilizar organizadores gráficos, así que aquí es importante que comencemos a utilizarlos dentro de las clases para dar cuenta de este principio. Vincular conceptos, a utilizar analogías, metáforas, hacer conexiones curriculares explícitas, por ejemplo, como enseñar matemáticas dentro de la clase de lenguaje o de historia. Los estudiantes siempre como que se encasillan mucho en que ¿por qué tenemos que hablar de números si estamos en lenguaje? Entonces tratar de nosotros mismos ir realizando esas conexiones. Y finalmente el principio de proporcionar múltiples formas de acción y de expresión, que es entregar en la clase diversas formas para que todos los alumnos se puedan expresar. Y aquí nosotros entendemos que todos nuestros estudiantes son diferentes. Entonces, ¿qué nos propone el decreto 83? Nos dice, si usted sabe que tiene estudiantes que son más retraídos, que tienen problemas del habla, que tienen alguna dislalia, que tienen alguna dificultad, ¿cierto?, fonoarticulatoria, que es tartamudo, etcétera, ¿cómo vamos a hacer que este estudiante participe igual que sus otros compañeros y que se pueda expresar, que pueda expresar su idea? Utilizar medios físicos de acción, como por ejemplo proporcionar alternativas en el ritmo, los plazos o en la acción que hay que realizar para responder a las preguntas o hacer las tareas. Habrán estudiantes que me responden mejor de forma escrita y habrán estudiantes que me responden mejor de forma oral. Otros que hacen mejor con un dibujo, otros que lo hacen mejor expresando con el cuerpo. Ya, entonces, aquí se trata un poco de abrir también nuestro paradigma y de ya no ver solamente que hay una sola forma de responder, ¿ya? Permitir que se puedan dar respuestas físicas por selección como alternativa del uso del lápiz o el control del ratón, por ejemplo, en el caso que hay algún estudiante que requiere de alguna ayuda tecnológica. Y también facilitar la expresión y hacer más fluida la comunicación, es decir, que el estudiante se exprese más, que utilice un vocabulario más amplio. Para eso podemos utilizar objetos manipulables, bloques, 3D, proporcionar aplicaciones de comunicación en herramientas web, por ejemplo, resolución de problemas, componer múltiples medios de texto, voz, dibujo, cine, música, arte, movimiento, usar correctores ortográficos y gramaticales, usar calculadoras, incorporar diseños geométricos, papel pauteado, etcétera, como se ve en el ejemplo. Eso es un poco lo que lleva este decreto 83, estos 3 principios. Ahora, nosotros utilizamos estos 3 principios dentro de nuestras clases. ¿Qué nos pide el ministerio que nosotros hagamos ahora? Que los declaremos. Entonces nosotros a la hora de planificar, vamos a planificar ya de forma consciente y explícitamente en relación a qué principio estamos utilizando. Ojo que no es necesario utilizar los 3 al mismo tiempo, ni es necesario utilizar los 3 en todas las clases. Es decir, aquí el profesor tiene que tener la conciencia de ver cuáles son las características de sus estudiantes, cuáles son las características del currículum que tiene que enseñar, cuáles son las características del entorno y en relación a esas necesidades poder diseñar
una estrategia de enseñanza en base a algún principio que les sirva para poder llegar a sus estudiantes, ¿sí? Entonces, eso es un poco el ejercicio que vamos a hacer ahora. Yo les voy a ir subiendo material para que ustedes puedan ir elaborando su propio diseño universal. La idea es que ojalá pueda ser práctico y útil para ustedes en sus instituciones, ¿ya? Así que vayan siguiendo las instrucciones que yo les voy a ir dando a través de la plataforma.